Voy a empezar a presentar a María Teresa, que es una gran amiga de FOPEA. Pido que se sienten, si pueden cerrar la puerta, así podemos empezar mientras... ¿Cómo viene eso, Agustín? ¿Está? Perfecto. María Teresa, como les decía, María Teresa Ronderos es una gran amiga de FOPEA y colaboradora en muchas de nuestras actividades. Y esto es así porque tenemos un enorme respeto profesional y humano por ella. Como ustedes saben, Colombia es un país que desde hace 50 años está sumergido en una verdadera tragedia de violencias cruzadas, que incluso para que ustedes vean la dramaticidad de esta situación, la etapa previa a estos 50 años se llamaba la era de la violencia. Por lo tanto, la forja de los profesionales en ese país, los profesionales del periodismo, ha sido una forja especial. En ese contexto, Colombia tiene uno de los mejores periodismos del mundo. En otros contextos, con bastante menos violencia, con bastante menos problemas estructurales, el periodismo tiene un nivel de mediocridad importante. Por lo tanto, nuestro respeto profesional hacia el periodismo colombiano es enorme. María Teresa ha trabajado en su vida profesional en varios medios, en muchos medios, yo diría los principales medios colombianos. Ha sido editora política del diario El Tiempo. Creo, María Teresa, que fuiste la primera editora mujer. La única. ¿Hasta ahora? No ha habido hombres. ¿Hasta ahora? Además, editora, cuando, entre otras cosas, se produjo la investigación muy fuerte sobre los vínculos del narcotráfico con la campaña electoral de Ernesto Samper, si se acuerdan, esa crisis tremenda que hubo, y María Teresa fue una de las referentes principales de esa investigación. Fue editora política también de esa revista maravillosa que es Semana, y es ahora actualmente editora de un medio digital, directora de un medio digital clave, que es Verdad Abierta, que tiene como su temática principal el estudio de los paramilitares en Colombia. También ha tenido una gran trayectoria en televisión, por lo tanto, otra de las virtudes profesionales de María Teresa es precisamente su capacidad de tener esta práctica profesional tanto en la gráfica, como en la televisión, como en el periodismo digital. Por lo tanto, otra atribución notable para nosotros. Por supuesto, ha tenido un montón de premios, ha sido finalista también del premio de Instituto de Prensa y Sociedad, ha sido premio Juan Carlos Rey de España, ha sido premio Moores Cabot y, por supuesto, creo que varias veces ha sido premio Simón Bolívar en Colombia. Todo esto, además de tener también una formación académica importante en periodismo y en ciencia política, tiene varios libros publicados y en estos momentos está elaborando un libro sobre los paramilitares en Colombia que esperamos ansiosos. Por lo tanto, la pregunta que nosotros le hacemos hoy: ¿se quedan los editores sin oficio luego de la revolución virtual? Es una pregunta que le hacemos con un poco de angustia, porque en lo personal yo pienso que un mundo sin editores es un mundo peor, pero yo me he equivocado muchas veces, así que me puedo equivocar otra vez, y si María Teresa, que tengo tanta admiración por ella, me dice que me equivoqué, estoy dispuesto a aceptarlo. Doña Teresa. Y además, y entre todas las audacias, yo creo que la mayor audacia de María Teresa es que se casó con un argentino. Así que, después de paramilitares, después de narcotraficantes... Bueno, Fernando, muchas gracias por esas palabras tan generosas. Ya me estaba poniendo muy colorada con tantas flores.
Es un placer estar acá en Buenos Aires otra vez. Tengo 2 hijos argentinos también. Bueno, básicamente esta pregunta es la pregunta que nos estamos haciendo muchos. Yo he sido editora muchos años, también nunca he dejado de ser reportera, pero el oficio está entrando en crisis. Este era el editor clásico. Encontré ese editor clásico maravilloso. Impone la agenda, ¿no es cierto? Impone el orden. Si ustedes han estado en un diario normal, el editor es el que impone el orden, en qué van las cosas, qué va en primera, qué va adentro. Dice qué importa, o sea, de todo lo que pasa en el mundo o en su lugar, él escoge y dice lo que importa para que la gente sepa hoy es esto y lo pone en su agenda. Espera que los lectores lleguen, ¿no? Una vez que hizo su tarea, espera que la gente llegue, lectores o audiencias, si es televisión o radio. Y después del cierre se relaja, se va a tomar unas cervezas. Pero la crisis nos llegó por el internet. Nos cambió la crisis y llegó el internet. Me encontré este graffiti en internet, que me pareció genial. Y nos pone a preguntarnos la cosa principal, la cosa básica. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos por la sociedad? ¿Qué aportábamos a la generación de riqueza, a la democracia, a las libertades que supuestamente era tan indispensable? Nosotros los periodistas en general y en específico nosotros los editores. Entonces empieza uno a pensar que en internet le cambia el periodismo. El internet pone patas arriba el periodismo. Patrick ha hablado ya suficiente sobre esto, pero quisiera repasar algunos de los conceptos que empiezan a cambiar. Es la primera vez que cualquier ciudadano puede enviar un mensaje en forma masiva y contar lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Ustedes desde su Twitter, desde su móvil, pueden contar lo que está pasando. De hecho, lo están haciendo en este momento miles de personas, ustedes mismos desde esta misma sala, y instantáneamente se enteran miles de personas. Eso nunca había pasado. Antes tenían que pasar todos los filtros para llegar a colocar una carta o que lo dejaran entrar a la radio un ratito y hacer una pregunta o hacer un comentario. Entonces, eso es lo que Jean-François Fogel, que fue editor de Le Monde y ha sido un gran editor, uno de los vanguardistas en esta área en Francia y en el mundo. Él dice que cambia tanto el mundo, el internet, como lo cambió Gutenberg, por allá en 1490 y pico, cuando se inventó la imprenta. Es una nueva, volvemos a empezar, una nueva forma de comunicar. El internet es un medio en sí mismo, pero también es todos los medios que hemos tenido desde las cavernas. Si ustedes piensan, el internet es prensa escrita, es radio, es televisión, es libro, es academia, es carta, es plaza pública, es sitio de encuentro, es parque. Los habitantes del mundo pueden hablar entre sí, sin intermediación, ya no nos necesitan a nosotros para conversar entre ellos y discutir. Y los medios ya no solamente son los medios los que median, porque los ciudadanos median constantemente, ustedes median. Ustedes sacan información de un sitio, la editan, la mejoran, la mandan a otra parte, le resaltan a un amigo algo que leyeron en internet y lo mandan por el email. Están permanentemente mediando todas las comunicaciones, cosa que antes no pasaba. Nosotros estábamos en el medio de todas las mediaciones. Los ciudadanos además buscan activamente la información, la experiencia, el conocimiento que quieren y pueden compartirlo con sus amigos. Y esta es otra gran diferencia. Los periodistas y editores podemos saber quién lee qué, por cuánto tiempo y qué hace con el mensaje. Existe Google Analytics y muchas otras formas de medición, hay unas pagas, hay otra como Alexia que tiene sus limitaciones, hay otra como Google Analytics que generalmente infla un poquito las cifras, pero digamos que yo puedo ir y mirar, este es el análisis de una nota, que voy y la miré cuando empezaron a leerla, allá arriba, cuando hace pico, y después cómo dura un tiempo, y después puedo buscar en esa misma nota si la reimprimieron, si la reenviaron, qué hicieron con ella,
ya no es un tema de la intuición, los editores se guiaban mucho por la intuición. Entonces decía, no, ese tema no importa, ese tema no interesa, ese tema no le gusta al público. Todavía los editores le dicen a uno, ese tema no le gusta al público, y al día siguiente marca superlectura récord. Entonces, hasta eso ya los editores no tienen que hacerlo porque la gente le está diciendo a uno que gustó y que no. Además, casi todos los medios tradicionales tienen una versión digital, y esto exige que los viejos editores de los medios impresos, de televisión, de radio, empiecen a pensar en la versión online, en la versión en línea. Casi ningún editor hoy en día simplemente se dedica a su propio medio y se olvida del hermano en la línea, digamos. Casi siempre tiene que estar en diálogo con eso, o le importa, o le afecta, o lo siente como su competencia, o algo pasa ahí. Y obviamente llegan los nuevos editores a aterrizar, digo nuevos porque pueden ser viejos, aterrizar en salas de redacción digitales y no tienen ni idea qué hacer con eso. Entonces, el oficio cambió y esto implica asumir nuevas ideas. Las nuevas ideas es que ya no tenemos control sobre la agenda pública, los ciudadanos tienen mucho más que decir sobre esa agenda pública, la gente informa lo que pasa, opina, etcétera, sin los medios o con los medios. La gente puede organizarse en comunidades y participar alrededor de ideas o acciones comunes sin nosotros. Se puede producir cultura, se puede producir política, ustedes lo vieron en la Primavera Árabe, en Occupy Wall Street, en los Indignados de Madrid, etcétera, etcétera. Se puede producir pensamiento, se puede producir todas esas cosas colectivamente. Se puede aprender y producir ideas nuevas, 10 científicos cada uno en una parte del mundo, se puede crear colectivamente, y esto es un concepto realmente nuevo. Dan Gilmore ha dicho que los medios hoy, el periodismo más que una conferencia como la que estoy dando yo, es una conversación. Por eso los medios deben abrir los espacios para que la gente responda, que interactúe. Todavía hay una enorme resistencia de muchísimos, sobre todo los grandes periodistas tradicionales, que incluso bloquean los comentarios, porque dicen eso es horrible, eso es una cloaca, lo único que hacen es insultarme y decirme cosas horribles. Incluso lo bloquean, no quieren ni siquiera tener esa mínima conversación. Entonces, esto transforma el oficio del editor. El primer chip que debe cambiar un editor de medios es que ya no tiene el poder de antes, y esto es lo más difícil que un editor tradicional se lo meta en la cabeza. Ya no tiene el poder de antes. No es la voz que impone una agenda, sino que es una voz más que entra en diálogo con un montón de gente. Entonces ya no es lo que yo digo, me lo respetan, sino es que yo tengo que ganarme ese respeto en el público. Yo tengo que convencer, atraer, enriquecer un diálogo. Yo ya no informo con la mentalidad de que yo tengo la verdad y yo la pongo ahí, sino que yo informo con la mentalidad y yo pongo este aporte, informo, enriquezco la discusión pública con estas ideas o con estas investigaciones o con estos nuevos hallazgos. El editor ya no decide qué es importante, o por lo menos no siempre. Existen los algoritmos, Google News, Le Monde, por ejemplo, usa un algoritmo donde entre más gente entre, más sube la nota, y es la misma gente la que decide qué es importante, no es el editor el que dice, hoy abro con este tema. Yo he trabajado, cuando pasé del medio impreso al medio online, en Semana, yo dirigí semana.com un par de años, esa era mi pelea con los directores de los medios tradicional, del medio tradicional, que decían, pero ¿cómo vas a abrir con una cosa que no tiene ningún interés? Entonces yo les decía, relativo. Primero, no importa con lo que yo abra, la gente lee lo que quiere, la gente tiene millones de maneras de buscar lo que quiere en internet. Seguramente no usan mi contenido, no lo leen porque entran a mi página, sino que llegan a él a través de otros canales por millones de sitios. Entonces, más o menos, no importa tanto con que abra yo mi página. Y segunda, eso de que no lo leen, te cuento mañana si no lo leen,
porque tú crees con tu olfato que no lo leen, pero resulta que la gente puede creer otra cosa. Entonces, el editor ya tampoco controla el orden. Los motores de búsqueda llevan a los lectores a las notas. El editor ya no dice al lector qué debe saber. Recorta la realidad y le dice, esto es lo que usted tiene que saber, esto es lo que pasó hoy en el mundo y esto es lo que es importante. Porque usted puede hacer su propio periódico. Usted puede hacer su propio, usted le dice a Google Alert, yo quiero que usted me busque hoy, señor, en todas las noticias del mundo, en todos los blogs, en todo lo que se hable, el tema Tucumán, porque me interesa mucho Tucumán. Y entonces me busca todo lo que tenga que ver con Tucumán, o con el presidente tal, o con X tema que me interesa. Entonces yo solo leo de ese tema durante 8 días. Yo decido qué quiero leer, ya no me lo tienen que decir los… Inclusive existe cosas como el NetVibes, en donde prácticamente tú ordenas tu escritorio para tener lo que tú quieras a mano. Las noticias ahora fluyen y también en el mundo virtual y hay que ir a buscarlas allá. Esa es otra cosa que nos cambió. Antes los reporteros buscamos las noticias en la calle o con las fuentes, en el teléfono. Si acaso otros medios nos daban pistas de las noticias, pero ahora nos toca ir a internet activamente a buscar qué están contando, qué están diciendo. El terremoto de Chile del año pasado se supo primero por Twitter. Muchas de las cosas que están pasando. ¿Cómo hago yo para estar enterada en Twitter? ¿Cómo sigo esas noticias? Me toca, ahora hay todo tipo de motores de búsquedas exclusivos para Facebook, exclusivos para Twitter, etcétera, etcétera. Tengo que ir familiarizándome con todas esas herramientas. Esta de WhatsApp a mí me gusta mucho porque me sigue lo que está pasando en Twitter. Y también adiós a los tiempos de relajarse después de publicar. Como en la versión digital nada queda escrito en piedra, todo es efímero y corregible. Las verdades están en construcción, se debe seguir leyendo lo publicado. Todo el tiempo nos están corrigiendo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo un día maté sin querer a Abimael Guzmán. Yo puse que estaba muerto en mi texto. A los 30 segundos tenía una corrección debajo. Si yo no me fijo y lo dejo ahí, pues es tremendo, yo tengo que entrar inmediatamente. Hace 8 días en Verdad Abierta pusimos que un tipo había sido condenado. A las 2 horas el tipo escribiendo, yo no fui condenado, tal, instantáneo, yo no tuve ni que irlo a buscar. Un error del periodista que no lo llamó o que no buscó bien y nos tocó corregir la nota inmediatamente, ¿no? Otro también nos puso 15 días antes, yo no fui condenado y fuimos a mirar y no era cierto. ¿Y qué pasa con la calidad? Entonces, ustedes dicen, bueno, vamos en este mundo con toda esta competencia, nosotros editores tenemos ahora que hacer un montón más de trabajos nuevos y además de eso tenemos que ir a la velocidad que va el mundo virtual, rapidísimo. Entonces, ¿yo cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa con la calidad? ¿Qué quiere decir calidad en los medios? El compromiso de contar realmente lo que está pasando. Eso parece muy sencillo, pero si los medios hacemos eso todos los días, pues no hacemos eso todos los días. Ayer el editor de ProPublica, el reportero de ProPublica nos decía, los medios americanos se perdieron, no vieron lo que estaba pasando y la crisis que se estaba cocinando en Wall Street, por ejemplo, o que la guerra de Irak era, las razones para entrar a la guerra de Irak son falsas. En mi país, la guerra paramilitar fue algo que duró muchos años y los medios locales lo cubrían y los medios nacionales por alguna razón no lo vimos, lo cubrimos muy poquito. Y ahora nos estamos desayunando 10 años después de que nosotros no tuvimos 1000 desaparecidos, que era la cifra que se manejaba en ese momento, ya vamos contando 50.000 desaparecidos por efectos del conflicto en 15 años. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Los medios estábamos ahí, no contamos que eso estaba pasando, que estaban desapareciendo gente de manera masiva? No lo contamos. Tampoco contamos que estaban los medios locales, sí, los medios nacionales, yo creo que lo contamos de manera esporádica, no masiva, no directa. Entonces yo digo que para mí el compromiso
más grande de calidad es que tú cuentes lo que está pasando, porque nada sacas con hacer buenísimos reportajes y cosas muy bonitas que realmente no están contando lo que está en el corazón de una sociedad, lo que está pasando. Lo otro es la verificación. Todos los que han hecho investigación sobre este tema llegan a la misma conclusión. El periodista tiene una herramienta que es la verificación. Es como el bisturí para el cirujano, no sé. Puede ser uno buenísima gente, la gente asocia ética con ser buena persona. Uno puede ser el mejor médico, el más querido, el más sonriente, el mejor papá, pero matas a tu paciente si le metes mal el bisturí. O sea, el tema no es de bondad, el tema es de capacidad de operar. El tratamiento justo o equilibrado, eso de ser como justo con la gente que uno trata. La honestidad intelectual, la transparencia, son temas centrales, que uno hizo las cosas con honestidad, es decir, creyendo que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Lo que es gravísimo es cuando hay deshonestidad intelectual, cuando yo le meto una parte de ficción que no es real, o cuando yo fuerzo esta otra parte que no la he verificado, pero la meto ahí. Y es duro, es difícil. Como decía Hemingway, hay que tener un detector de mierda, decía Hemingway, muy grande cuando te lees a ti mismo. Y un cuidado enorme en la estética de narrar, yo creo que eso es parte de la calidad. Entonces, el concepto de calidad en Internet nos obliga a incluir nuevas voces, incluir todas las voces, conversar con la audiencia. Un autista soberbio, el periodista tradicional que se siente que todo lo sabe y todo lo ve y que está sobrado frente a los demás, está faltando a su calidad en este medio nuevo. Y también tienes que dejar ventanas y puertas abiertas. Tu casa tiene que ser un sitio donde la gente se sienta a gusto. Es la única manera como vas realmente a responder este contrato básico con el lector. En democracia política y económica, además hay unos criterios de calidad más sofisticados, en donde dice, bueno, una persona informa y forma ciudadanía, sobre todo en América Latina, donde tenemos instituciones débiles, tejidos civiles, tejidos ciudadanos muy fragmentados, no tenemos organización política fuerte. Entonces, nosotros se nos elevan los niveles de calidad porque tenemos que contribuir a crear esos lazos. A mí me gusta tomar la teoría de Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que él dice, cierra la brecha entre informados y desinformados. Cierra la brecha entre gobernantes y gobernados, entre ciudadanos y consumidores o accionistas. Stiglitz dice, la asimetría en la información le permite a un gerente tomar decisiones que responden más a su propio interés que al de los accionistas. Esto ya lo vimos en Wall, esto lo escribió él antes, mucho antes de la crisis de Wall Street. Y a un funcionario público desarrollar políticas públicas que responden más a su interés que al interés de la ciudadanía. Esto, afortunadamente, aquí en Argentina esto no se ve, eso solo se ve en otros países. Pero Stiglitz dice eso, y eso le dispara a uno la idea de que la prensa libre y diversa es indispensable para compensar esa asimetría. Solo así la gente puede tomar decisiones informadas. Y por eso el secreto y la opacidad son los enemigos de la buena economía, de los mercados transparentes y obviamente de la buena política. La gente, además los medios no pueden ser solamente libres, sino que además no manipulables, tienen que mantener una línea editorial, una autonomía, más en un mundo tan confundido y tan lleno de información como el que hay ahora. Y los medios tenemos que deshacernos de cubrir solamente las élites. Hay una especie de obsesión que Miguel Ángel Bastenier del País llama el chip colonial, una especie de obsesión, de chip que tenemos en la cabeza los periodistas de América Latina, y es que seguimos mucho al poder de toda índole, al poder económico, al poder político. Seguimos no en el sentido de vigilarlo, lo cual estaría muy bien, sino también en el sentido de sobrecubrirlo.
todas las noticias son lo que dicen que pasan los funcionarios públicos, porque no es lo que no es lo que pasa, es lo que ellos dicen que pasa. Tenemos la obligación de conocer y explicar políticas públicas. Tenemos la obligación de dar contexto y explicar el conflicto jurídico y político. Vigilamos la transparencia de la acción pública. Entonces, otra vez vuelvo y les pregunto, ¿y todo eso cómo lo vamos a hacer en 2 minutos, corriendo, con unos niveles de velocidad y de masividad enorme? Entonces, acá vienen algunas recomendaciones, yo no creo que haya soluciones todavía. Primero, el consejo es concebir el trabajo como editor, tanto en internet como en medio tradicional, en 2 ritmos. El ritmo veloz, que implica tener gente dedicada a ello, pero también implica abrirse a la participación, deje que la gente le ayude, traiga links de otros medios, válgase de los blogueros, capture miles de flujos que hay en el mundo virtual. Deje de sentir que usted tiene todas las respuestas y tiene que tener todo. Si usted va corriendo, ayúdese con lo que los otros producen. Llene esa página de vínculos o de referencias, si es internet, o si es televisión, ayúdele a que la gente le termine de contar las historias. El segundo ritmo es un ritmo pausado, es su fuerza investigativa y creadora para alimentar el debate, con información dura, verificada, contrastada. Allí se puede usar el acceso a las fuentes, a los documentos, el tiempo que tiene para buscar las cosas. Entonces, tenemos nuevas herramientas, es verdad que tenemos nuevos retos, pero tenemos enormes nuevas herramientas. Tenemos la herramienta para investigar. Hoy en día investigar en internet es muy rápido. Se puede hacer, nos podemos entrenar para mejorar esas habilidades. Podemos buscar miles de documentos, las bases de datos de nuestros países las debemos tener en una lista bookmarkeadas, como decimos con nuestro pésimo español del internet, las debemos tener a mano. Mucha gente no sabe la riqueza que tiene ahí en la mano en el internet. Desarrollar también las posibilidades de preguntar sumamente rápido y sumamente fácil. Tú tienes Skype, tienes sitios como el que tiene National Public Radio que junta miles y miles de expertos de todo tipo de temas que tú los puedes consultar y en minutos te contestan. Puedes desarrollar una agenda propia también, tienes 1000 canales de ida y vuelta, de lo que hablaba Patrick del crowdsourcing. Tú puedes ponerle a la gente un tema y decirle voy a investigar este tema y la gente te ayuda a recabar. Puedes organizar miles de ojos en una campaña electoral con sistemas como el Ushahidi. Nosotros lo hemos hecho en Colombia 2 veces o 3 ya y ha tenido enorme resultado. Puedes ponerle contexto. Hay una alumna en un taller virtual que di con Light Center, decía San Google, y me encantó ese término, porque San Google sí es el que le da a uno las respuestas de todo. Tiene 1000 y otras páginas para contextualizar. Y lo otro que tienen que hacer los editores de internet es entusiasmar a los reporteros, están en internet, en la vanguardia. Yo he visto reporteros y editores en internet, en medios nuevecitos, en medios que todos tienen 5 años, 8, aburridos porque lo único que hacen es recortar y pegar agencias, cables de agencias, como en la época de la antigüedad, pues lo único que hacen es pegar cables, como decían los viejos, lo único que hacen es regurgitar noticias conocidas, hacer de agregadores cuando eso ya lo hace Yahoo y Google y todos los demás. Entonces, si usted está en esa posición, sacúdase y diga, oiga, ¿yo qué estoy haciendo en el sitio más innovador del periodismo? Haciendo la tarea más aburrida y más antigua, que era pegar y cortar cables. También hay que buscar la belleza, el buen diseño. Aquí hay otro reto gigantesco. No sabemos todavía narrar en internet. Estamos haciendo todo tipo de experimentos. Ustedes han visto cosas divinas como Media Storm del que habló Patrick. Hay cosas maravillosas, pero
todavía no hemos terminado de aprender y tenemos todos los medios para poder contar. Es una narración no lineal, es una narración diferente. Aprovechar la riqueza del lenguaje y defenderlo. Esta es otra cosa, tenemos todos los diccionarios, todo el buen uso del español, el Fundeo, nos han dado todo a la mano y después uno lee cosas horrorosas. Y también está esta otra pregunta, ¿y qué hacemos los medios hermanos? A veces medios enemigos se vuelven entre el internet y el impreso, o el internet y la tele, se vuelven competidores. ¿Qué hacemos ahí? Según un seminario al que participé, digamos, las conclusiones eran, básicamente hay 3 caminos. Convergencia total, haces una sala de redacción sola y pones a todo el mundo a trabajar para los 2 medios. Esto tiene sus problemas de ritmo y de foco, porque los tipos de público son muy diferentes y los tiempos son muy diferentes. Entonces, esto generalmente termina estandarizando un periodismo hacia abajo. Pero no es lo que pasa en todas partes, también ha habido convergencias exitosísimas donde logran hacer cosas maravillosas. A mí me gusta este sistema que tienen en Europa varios medios, que es buenos vecinos, mejores amigos. Es decir, estamos pegados acá al internet y acá al medio tradicional y nos estamos comunicando permanentemente y nos estamos complementando. Y lo otro, que también lo han estimulado muchos, es ponerlos en competencia, es competir. A mí me parece que eso es terrible, porque el medio online tiene una primicia y el medio impreso tiene una primicia y no se la da al online porque la guarda y prefiere perderla a entregársela al online. Lo que sí no se puede seguir haciendo es el medio impreso como si el online no existiera, o el medio televisivo como si… Yo he trabajado en muchos medios donde ya tienen el medio impreso, el medio televisivo, y la gente, los editores de ese medio no cambiaron nada, siguen haciendo todo exactamente igual a como lo hacían antes de que existiera el internet. La misma reportería, los mismos textos, o sea, nada ha cambiado. Ni siquiera miran los comentarios de sus propias notas en internet. Ustedes tienen que romper eso, tienen que cambiar la actitud y salir a mirar qué están diciendo sobre su medio, cómo lo está recibiendo la gente, si lo están leyendo de verdad, qué es lo que está pasando allí. La tecnología también puede ser una barrera para el cambio, ¿no? Hay que entrenar y familiarizar a todo el mundo. Muestra un poco cómo ven los redactores de papel a los del internet, y cómo ven los redactores del internet a los del papel. Esto pasa en todas las redacciones en este momento de transición. El medio tiene que salir a la conquista de sus audiencias, meterse en sus redes, el talento y la innovación son la clave. Bueno, y ahora quiero compartir mi propia experiencia, algunas conclusiones de mi propia experiencia. Siento que en internet, como la multiplicidad de voces es tan enorme, como hay miles de agregadores dando noticias, como tú en un minuto te enteras de todo por un titular en Twitter, la única manera como tú puedes competir es metiéndole mucho carácter a tu medio, que tu medio tenga personalidad, tenga mucha personalidad. Y personalidad es atreverse a decir las cosas por su nombre, a tener un ángulo propio, no darle miedo en hacer una interpretación propia. Eso no quiere decir estar opinando necesariamente, pero sí darle una línea que sea tu interpretación de lo que está pasando. En los títulos, ser más audaces, en los ángulos, en las opiniones, en el diseño, eso es muy importante. Un medio con carácter en internet tiene éxito, ahora vamos a ver varios ejemplos. Lo segundo, el humor que usamos tan profusamente en nuestra vida cotidiana. Creo que en Argentina el caso es muy diferente porque aquí la gente tiende a ser mucho más humorística en los medios, pero en el resto de América Latina tendemos a ser muy trascendentales y muy formales. Y salvo la caricatura o pues lo que es explícitamente humor, no se usa el humor ni para titular, ni para jugar con las palabras, ni para atraer al público. Es muy importante que no escriban con corbata.
escribir con corbata en los medios comunes y corrientes es una tragedia. Escribir en internet con corbata es un desastre universal. Seguir refiriéndose, pensando que uno es más importante porque habla difícil y no dice problema, sino problemática. Claro que nadie dice solucionática, ¿no? La gente dice solución, pero no solucionática. Aquí pongo un ejemplo que ustedes están leyendo, que lo saqué obviamente de un medio. No podía creer cuando alguien dice, adquirí un alto estado de alicoramiento después de que me despidieron de mi lugar de trabajo y me concienticé de que no tenía dinero para mi sustento diario. O sea, escribir eso es una locura en internet. Toda esa formalidad a la que nos hemos acostumbrado, hay que volverla sencilla. No deje de investigar. Los medios que van para arriba en la red son los medios que investigan, que tienen temas propios, vigilan el poder y destapan ollas. Pueden buscar fuentes en la audiencia, pueden usar todas las herramientas de internet, pero lo más importante es no dejar de investigar. Y no creo que se llame necesariamente periodismo de investigación, sino periodismo que investiga, que busca y documenta la información. Que cuando, miren el éxito de cosas tan sencillas, como ¿cómo es que se llama este sitio que crearon en el St. Petersburg Times? Fact Check, que simplemente es alguien dice, en campaña, alguien dice algo y resulta que tú vas y verificas si es cierto esa promesa, si eso se puede cumplir, etcétera, etcétera, y eso se volvió sumamente exitoso. Interactúe con su público, por supuesto, y dele formatos ágiles y multimediales. Y esté siempre presente en las redes y buscadores. Que su medio sea el mejor amigo de los grandes concentradores de tráfico, como suele decir Marcelo Franco de Clarín. Aún los medios pequeños pueden estar a la vanguardia. Aquí ustedes me dirán, pero el que puede tener toda esa capacidad para hacer todo eso tienen que ser medios enormes. No, no es cierto. No sé si ustedes han oído hablar, ya tiene varios años, Oh My News de Corea. Ya hoy en día tiene versión internacional, es un medio hecho no por periodistas tradicionales, sino por periodistas ciudadanos, y donde la gente le paga como una especie de propina al periodista que le gusta más, el texto que le gusta más. En América Latina ya son muchos los medios que están teniendo más influencia política, por ejemplo, o económica que medios centenarios en sus países. El Faro de El Salvador, por ejemplo, es el medio más prestigioso que hay hoy en Centroamérica, es chiquitico, es recién nacido, vive de la filantropía y algo de pauta publicitaria, pero ellos han hecho investigaciones sobre los migrantes, por ejemplo, que nadie se había atrevido a hacer, sobre la gente que trata de cruzar a México. Plaza Pública en Guatemala está recién nacido, es un periódico que ya está empezando a dar que hablar. Ellos, la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas lo financian, porque consideran que contribuye a la formación de tejido social y de ciudadanía y de vigilancia de lo público. Y están haciendo realmente cosas muy impresionantes. Mire, ahí está, ayúdenos a investigar los cables, etcétera, etcétera. Han denunciado ya cosas graves contra empresas, contra gobierno. CIPER en Chile es un medio que se ha ganado el Premio Nacional de Periodismo varios años, también es financiado por un diario y por filantropía, tiene una mezcla de cosas. IDL Reporteros en Perú, va a la vanguardia del periodismo de investigación en Perú y está imponiendo grandes temas como el tema que investigó sobre sobornos allá en el Callao. La Silla Vacía en Colombia es un medio que es básicamente centrado en el tema político, pero que también hace periodismo de investigación y sobre todo es importante porque no tiene pelos en la lengua, porque participa la gente permanentemente. Animal Político en México, por ejemplo, es otro medio que está haciendo periodismo independiente con un grupo pequeñito, ha puesto un montón de gente a opinar sobre el tema.
Y otros medios en México, por ejemplo, Reporte Índigo, este se hizo un poco más dinero, pero también es un medio que está haciendo periodismo de investigación, tiene a Anabel Hernández, una de las mejores investigadoras de México. Este es el medio por el que yo trabajo, que se llama Verdad Abierta, que también es una alianza entre un centro de pensamiento y un medio de comunicación y Semana, y nosotros hacemos periodismo de investigación sobre el conflicto armado, durante mucho tiempo sobre paramilitarismo por el tipo de proceso que había allí de justicia transicional, pero ahora ya empezamos a meternos en temas de tierras, robo de tierras. Se calcula que en Colombia en los últimos 15 años fueron usurpadas entre 5 y 6 millones de hectáreas, como a 3 millones de personas. Entonces estamos investigando quién, cómo se hurtaron esas tierras, y también empezamos ya a hacer investigación sobre la guerrilla. Y lo que yo quiero es que se sientan como Cristóbal Colón, se sientan haciendo la prehistoria. Estamos en la prehistoria de la comunicación humana, aún no sabemos cómo el internet nos va a cambiar la sociedad, la forma como pensamos, como producimos. Es un nuevo mundo que hasta ahora acabamos a poner el primer pie en ese nuevo mundo. Entonces, a mí me parece que no sean tan conservadores. Yo veo muchos medios online y muchos medios tradicionales aferrados a sus modos conservadores, y yo creo que es el momento de innovar, es el momento de darle oportunidad a las ideas, aún las más locas. Yo pienso que cuando se inventaron el motor a gasolina, alguien se imaginó que eso se iba a volver un jet. Si no hubiera habido mucha imaginación allí, mucho ensayo y error, y miles de compañías de carros que se quebraron, etcétera, etcétera, nunca hubiéramos llegado al jet. Estamos en ese punto, estamos recién con la primera chispa de no tenemos ni idea esto para dónde nos va a llevar. Hay una crisis, está sufriendo mucha gente, pero está lleno de oportunidades para innovar, y yo creo que los editores son los que tienen que tener ese liderazgo. No pueden ser los últimos de la cola o los más conservadores o los que tratan de mantener las formas como eran, pero manteniendo lo fundamental del periodismo, que yo creo que sigue siendo lo fundamental del periodismo. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Tu enorme experiencia y tu visión creo que nos ayuda a construir el editor que necesita el periodismo de calidad, no diría en el futuro, en el presente. Tenemos pocos minutos porque estamos tratando de recuperar tiempo para que no se nos vaya sobre el almuerzo. Tenemos espacio para 3 preguntas televisivas, o sea, preguntas directas, y las respuestas de Teresa son breves. Hola, María Teresa, aquí. Hola. Sandra Crucianelli, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería hacerte una consulta a propósito del tipo de periodismo jugado, fuerte, que sabemos que ustedes hacen en Colombia, y que eso obviamente genera una reacción en quienes son denunciados o quienes son responsables de irregularidades o los delitos que cometen. Vos en una parte de tu exposición dijiste algo que aquí en la Argentina muchos periodistas estamos experimentando en materia de hablar con nuestra comunidad a través de las redes sociales. Creo que estás en mi muro, que hay como 5.000 personas, y ahí se ve todo eso, pero también se ve acoso cibernético, ataques a periodistas. Ayer un colega fue agredido aquí. ¿Qué pasa en Colombia y en otros países del mundo? Es decir, ¿se ha diseñado alguna estrategia para responder a esto? ¿No se responde, se ignora? ¿Qué se hace? Pues yo conozco el tema hasta un punto. Nosotros tuvimos muchos problemas de amenazas vía internet con columnistas nuestros, con nuestras propias historias. Digamos, ya se sabe que eso no es espontáneo, que hay gobiernos, por ejemplo, que contratan call centers que hacen miles de llamadas simultáneas y mandan miles de mensajes simultáneos para desprestigiar a alguien, por ejemplo. Entonces parece que fueran miles de personas diferentes las que están diciendo que ese fulano es tal cosa o tal otra, pero la verdad es que es una sola fuente. Entonces hay 2 maneras de luchar contra eso. Obvio, hay maneras técnicas, y creo que los medios más sofisticados han desarrollado maneras técnicas de bloquear ese tipo de
de ingreso, ¿no? A tu sitio. Entonces, una vez que alguien hace eso, te bloquean el IP y pero… Claro, pero en ese caso no estás atentando porque es una cosa manipulada, no es una expresión libre. La otra cosa que han hecho algunos periodistas muy valerosos es que se han puesto a investigarlo, junto con hackers, ¿no? Se ponen a investigarlo y descubren. Un periodista en Colombia descubrió que había una call center en Medellín que era medio pagado por amigos del gobierno que se dedicaba a desprestigiar a unos 10 periodistas críticos y lo expuso, y al exponerlo se acabó el juego. Entonces la misma gente empezó a decirle, tú debes ser del call center. Incluso terminaron desprestigiando cualquier opinión crítica de ese periodista porque casi que todo se veía como, ¿no? Entonces me parece que la única defensa que siempre tenemos los periodistas en últimas es investigar, es devolvernos con investigación y exponer esas cosas. Ahora, a veces es gravísimo y no se puede controlar, a veces la gente ha tenido que cerrar las opiniones porque algo dispara como decía yo ayer, lo de Lula, por ejemplo, la enfermedad de Lula generó una ola de odio tremenda, que tú no puedes resistir éticamente eso en un medio. Tenemos una segunda pregunta ya. Te quería preguntar cómo maneja el editor el equilibrio respecto de lo que son noticias blandas o banales o noticias de interés público, y en función de lo que hablabas recién, de que muchas veces la gente lee mucho noticias blandas y las noticias realmente importantes o que tienen un impacto en la sociedad pierden sentido. Ese ha sido el gran reto al periodismo siempre. ¿Cómo hacemos para que nos lean las cosas serias? ¿Cómo hacemos para que nos lean la investigación? ¿No? Pues la gente prefiere leer sobre la modelo y sobre el fútbol y todas estas cosas. Entonces, yo lo que siento es que depende de tu medio. Si tú tienes un medio general, te toca trabajar con temas generales, incluidas todas las noticias de la farándula y de este tipo de noticias, digamos, divertidas o las noticias curiosas. Pero lo que no hay que abandonar es lo otro, es lo que me parece a mí. Y el reto es cómo hacemos, usando todas estas maravillosas herramientas del Internet, para narrar lo otro de manera tal que sea tan atractiva que también te genere tráfico. Ese es el gran reto. Ahora, muchos medios que están con una presión enorme por tráfico masivo no tienen manera de de evadir hacer el tipo de noticia que trae el tráfico masivo. Pero lo otro te va garantizando una audiencia más asentada, de mayor y de más largo plazo, menos efímera, porque esa otra audiencia está contigo y mañana te deja. Esta es una audiencia, digamos, más fuerte. Ese es el gran reto, cómo contamos historias de manera más divertida. Y yo creo que ahí el tema del carácter, el tema del humor, el tema de la narración multimedial es el reto, ¿no? María Teresa, hay una tercera pregunta que alguien tiene acá. ¿Qué tal? Buenos días. En América Latina, en Argentina sobre todo, hay muchos periodistas que llevan muchos años en los grandes medios o los medios más prestigiosos y realmente tienen el deseo de independizarse o buscar algún proyecto independiente como los que has presentado. Sin embargo, muchos no se animan a hacer ese salto, digamos, hacia abajo, lo que muchos considerarían, por no perder la comodidad de tener un sueldo o dejar de trabajar por un medio prestigioso. ¿Cómo harías tú para convencer a esos periodistas ya cansados de trabajar en los grandes medios para que se animen a montar estos proyectos? Bueno, tienen que buscarse, es bueno si se alían varios y no uno solo, porque si uno se bota al agua es mejor botarse con varios y no uno solo. Yo creo que eso es muy importante. Lo otro que me parece clave es búsquense un buen aliado. Fíjense que todos estos medios que yo les mostré tienen buenos aliados, o un medio que les ayuda y les da de una especie de paraguas para echarse al agua mientras tanto o permanentemente, por lo menos el nombre, o un financiador por lo menos parcial. Por ejemplo, las universidades son una maravilla de sitios donde empezar. Muchos grandes medios, estos online, no en Colombia, en América Latina que yo sepa, no conozco, pero en otros países, en Estados Unidos, hay varios que han nacido de la mano de una universidad. Entonces, me parece que
es bueno tener un aliado, buscarse un aliado y no lanzarse tan solo, sino en grupo. Creo que eso funciona, ahí es donde ya agarras el coraje para lanzarte. Puede que no te cubra todos los gastos, pero con que te cubra un poquito ya te echas al agua. ¿Echemos otra pregunta? Otra pregunta. Es que había como 10 manos levantadas. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, una pregunta muy concreta. Usted sugirió sobre el final de su exposición tratar de narrar y de desestructurarse de alguna manera en cuanto al lenguaje. Yo acuerdo absolutamente, el tema es el siguiente, desde los manuales de cómo escribir en Internet señalan que hay que tener un lenguaje austero, concreto, informativo. Bueno, ¿cómo se equilibra eso? Es decir, porque a la hora de buscar, el usuario de Internet introduce determinados términos que a veces son incompatibles con el lenguaje, con titular metafóricamente, por ejemplo, alguna noticia. ¿Cómo se equilibra ese, o cómo se diluye ese dilema? Es terrible. Mira, Revista Semana titula todo metafóricamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, titula mucho Bomba de Tiempo, ese es un título que le encanta a Semana. Y entonces, si tú pones Bomba de Tiempo, te salen artículos sobre los temas más diversos y más absurdos en Google. Yo creo que ese es el reto. ¿Cómo titulas? Directo, que tenga el tema incluido en el título, porque si no, no te encuentran en Google, pero que tengan gracia y que tenga juego. Es como que te toca hacer lo mismo que hacías antes, pero mejor. Entonces, como que te exacerba los niveles de calidad. Muchas gracias, Teresa. Bueno, gracias.